para seguir con este caso de la suspensión del actuario judicial Carlos Domínguez y del abogado Julio Godoy, con quien antes de la pausa habíamos conversado, ¿verdad?, sobre esta decisión de la Corte. Y ahora estamos en contacto con el abogado Federico Guteman. La contraparte iríamos en este caso para... Buenos días, doctor, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo te va? No te escucho muy bien, ¿eh? No me escuchas muy bien ahí, doctor. Vamos a tratar de mejorar un poquito entonces la Si se comunicación. pueden acercar porque no. Ahí, doctor, ¿cómo te va? Te escucho un poco mejor, Carlos. Un poco mejor. Doctor, estuvimos conversando con el abogado Julio Godoy sobre esta decisión de la Corte de suspenderle, el Consejo de Superintendencia de la Corte que le suspendió, le abrió un sumario y le suspendió en sus funciones a raíz de la imputación que había presentado en su contra la fiscal, entonces fiscal Josefina Aguemo, ¿verdad? Sí, la verdad que, Sí, ¿me escuchas, Carlos? sí, te escucho perfectamente yo, doctor. La verdad que yo no tenía conocimiento respecto a la suspensión que me está mencionando. Sí tenía conocimiento de que el actuario de allá fue trasladado, que fue imputado. Nosotros también denunciamos el hecho ante el Consejo de Superintendencia y no sé si esta suspensión que me está hablando está en el marco de ese proceso. Sí, en ese contexto, a raíz de porque la Corte dice que tuvo conocimiento de la imputación que presentó la Fiscalía y como es grave el hecho, entonces resolvió suspenderle tanto al actuario Carlos Domínguez como al abogado Julio Godoy e instruirle sumario a ambos. La verdad que me estoy enterando, Carlos. Te comento que en estos litigios yo estoy encargado de los litigios civiles, valga la redundancia, y mis colegas Enrique y Jorge Cornahueter están a cargo de las causas penales, ¿verdad? Ellos denunciaron el hecho irregular, presuntamente irregular, que sucedió con la presentación extemporánea de ese escrito de apelación, de hecho contra una resolución inapelable, ¿verdad? Y de lo que me informaron, la fiscal Josefina Emo hizo una investigación bastante minuciosa. Tengo entendido incautó circuitos cerrados allá del Poder Judicial de Filadelfia. Y bueno, y tomó esta determinación, ¿verdad? No, yo creo que la foja de servicio de la agente fiscal Josefina Emo es impecable. Me imagino que habrá hecho una investigación bastante minuciosa para tomar esta determinación. Sí, de hecho que esa imputación que ella había presentado la hizo en base o con base al circuito cerrado del Poder Judicial del Chaco, ¿verdad? Entonces ahí ella detalla muy bien lo que según ese circuito cerrado ocurrió y que se dejó constancia falsa con respecto a la hora en que presentó supuestamente la apelación el abogado Godoy. ¿Vos podías Sí, sí, explicarnos ese trámite? O el hecho en sí, en qué consiste, doctor, para que podamos entender tanto nosotros acá en la sí, mesa claro, Carlos. como los teleoyentes. Sí, claro. De hecho, todo este calvario, porque realmente es un calvario que está sufriendo el cliente, ¿verdad? Se dio a raíz de un interdicto de recobrar la posesión que planteó una familia bajo patrocinio de un abogado el año pasado. Bueno, ese interdicto accionó contra una resolución unánime de la Sala Civil de la Corte que le dio la titularidad al inmueble a las personas que son los dueños, ¿verdad? No precisamente esa gente. Bueno, esta gente increíble no lo interdicto, se llama un desalojo de nuestros clientes y desde noviembre están ahí, ¿verdad? Ellos hicieron un interdicto sin notificar a la contraparte, notificaron una estancia inexistente, dejaron pegada por un poste. Jamás llegó esa notificación a mi cliente hasta el día del desalojo, ¿verdad? Bueno, contra esa resolución, obviamente, planteamos un incidente de nulidad de actuaciones que de noviembre a esta parte van a ser 11 meses, aún no fue resuelto. El Código Procesal Civil habla de que un incidente de nulidad de actuaciones debe ser resuelto sin más trámite, ¿verdad? Bueno, la contraparte, lo único que hizo como método de defensa, entre comillas, de noviembre a hoy, fue plantear aproximadamente entre 8 y 10 recusaciones, ¿verdad? También apeló resoluciones inapelables de Cámara
eso que estoy diciendo ahora, lo último que te dije fue lo que dio pie a nuestra denuncia en la superintendencia y también en fiscalía, ¿verdad? Que mis colegas realizaron ante la Fiscalía Anticorrupción. Estamos bueno, lo último, hace un mes y medio, la contraparte recusó al pleno de la Cámara. No queda un camarista hoy en día ya. Desintegró todos los tribunales. Entonces, no sé qué más te puedo contar, ¿verdad? Una Sí. locura por menos. Ahora lo que te quiero preguntar, cuando, primer punto me hablaste, ellos a través de presentaron un interdicto de recobrar la posesión, ¿verdad? Sí, señor. Ese interdicto, ¿quién les otorgó? ¿Cómo se llama el juez que les otorgó ese interdicto contra la sentencia de la Aníbal, corte? Carlos, te cuento, es Aníbal Ortiz Granada. Ese señor fue destituido por el jurado hace un par de semanas. Ese señor tenía 3 suspensiones del jurado. Ese señor tiene una causa por prevaricato en Fiscalía Anticorrupción. Volviendo a nuestro interdicto, Sí. ahora me está contando el abogado demandante está imputado. Su testigo está imputado por testimonio falso, con expectativa de pena 10 años. Ujú. El actuario está imputado y el juez destituido. O sea, yo no sé qué espera la corte o más bien el ministro encargado de esa zona para tomar cartas en el asunto, porque es una locura, es algo increíble, no sé complicarte, son inversores extranjeros que no Cuando se les puede estamos explicar lo que está hablando pasando. del ministro encargado, es el ministro César Garay, ¿verdad? Sí, sí, Que, por cuya supuesto. remoción de la superintendencia del Chaco fue solicitada por los abogados de la zona, específicamente por la abogada Sari Hellman, ¿verdad? Que en una conferencia Eso me enteré por la prensa, yo no le conozco a ella, pero de hecho Sí, pero nosotros, se vio en todos los, digamos, se transmitió en directo esa reunión de sí, los sí, sí, sí. abogados con la corte. Ahora, lo que quiero entender bien es, ese interdicto, contra ese interdicto ustedes presentaron el incidente de nulidad de Claro, el actuaciones. incidente de unidad de Bueno, actuaciones, Carlos, porque el nunca incidente de fuimos, nulidad de actuaciones sí. tenía que ser resuelto ¿por quién? Bueno, por Aníbal Ortiz en su momento, que obviamente fue suspendido, destituido, etcétera, etcétera, quedó firme la competencia del doctor Gustavo Martínez. A él la contraparte, si mal no recuerdo, porque te prometo, fueron muchas recusaciones, Hmm. creo que 3 veces le recusaron. La última vez la contraparte le presentó a un abogado que resultó ser en un momento actuario de él, que el Código Procesal Civil ordena la cancelación de la personería de personas que se presentan al solo efecto dilatorio, ¿verdad? Sí, señor. O sea, nosotros lo único que pedimos es que se resuelva. Hmm. Si es a favor nuestro, perfecto, y si no es a favor, vamos a recurrir. ¿Y Pero cuál no puede ser en que dónde 11 está el meses, expediente? En dónde está el expediente? O sea, ellos le recusaron al juez Martínez, Gustavo Martínez. Esa sí, recusación fue remitida evidentemente al Tribunal de Apelaciones, integrado claro. por quienes. ¿Y qué resolvió Y el ese Tribunal tribunal de pasa, Apelaciones? no, pasa, Carlos, que cuando sube para el estudio de esa recusación, el abogado de la contraparte recusa el pleno de la Cámara. Hmm. O sea, no, hoy, o sea, literalmente no hay nadie encargado del expediente. Imagínate que se iba a integrar la Cámara, me comentaron que el camarista Cabrera dio positivo al COVID, y se sigue dilatando esto, ¿verdad? O sea que ni siquiera está integrada la Cámara que No, tiene que nada, resolver nada, la recusación que ellos nada. presentaron contra el juez Gustavo Martínez. Nada, hace unas semanas hubo un incendio gigantesco en la propiedad. O sea, el daño que le están causando al cliente es irreparable. Y son inversionistas extranjeros. O sea, ¿con qué cara salimos a vender que vengan a invertir en el Chaco y cosas así, con un interdicto de recobrar la posesión, la arrebatan 12.500 hectáreas? Doctor, ¿y ustedes presentaron alguna denuncia, conversaron con el superintendente de la zona, que es el ministro Garay, Sí, con respecto a esta sí. grave situación? Presen- Presentamos una denuncia escrita que calculo que es el sumario que me hablaste al comienzo de esta entrevista, porque nos fuimos notificados no todavía. Nos reunimos con el ministro Garay, le pedimos nada más que se resuelva, positivo o negativo. Eso ya veremos cómo encarar, ¿verdad? Si es Hmm. positivo, bien, como te dije, si es negativo, recurriremos. Claro, claro, Él pero dijo que se iban a integrar los tribunales y hasta hoy, nada.
Y sí, porque es importante hacer este tipo de denuncias, doctor. ¿Por qué? Porque estamos ante una corte supuestamente renovada y ellos prometen celeridad a todos, ¿verdad? Y así como estás diciendo, el abogado y el cliente solo reclama una decisión del Poder Judicial, ya sea a favor Claro, o en contra, ¿verdad? Porque no puede permanecer en esa incertidumbre permanente durante meses, porque vos me estás hablando que esto ocurrió en noviembre ya del año pasado, ¿verdad? Y estamos a casi un año entonces de ese hecho. sí, sí, de hecho, quería comentarte que nosotros vamos a pedir una audiencia en el Pleno de la Corte. Vamos a intentar que nuestro cliente participe de manera telemática por las restricciones sanitarias que hay para que venga al país. Y pedir una definición. Esto es una locura. 11 meses para un incidente nuclear. Un interdicto, entre comillas, revoca una sentencia de corte. O sea, es inexplicable, ¿verdad? Sí, así mismo es. O sea, De vuelta, el testigo estrella citado por el ex juez Aníbal Ortiz en su sentencia y subrayado el testimonio de él como base de la sentencia, hoy en este imputado testimonio falso. o El se- actual está imputado, el juez sí. destituido, o sea, yo no sé, la verdad que es muy frustrante, ¿verdad? Y bueno, yo creo que el paso a seguir, como estás diciendo, es una reunión con el Pleno de la Corte, ya que hasta ahora el superintendente de la zona que les prometió a ustedes mirar el caso y acelerar la integración, por lo menos del Tribunal de Apelaciones, no cumplió con lo Es que sobre el conversado. punto, Carlos, Sí, nosotros no pedimos ni un favor, sí, queremos que se resuelva. No estamos pidiendo a favor nuestro ni nada por el estilo, que se resuelva. No puede ser que 11 meses despojados de sus tierras, 11 meses que se está devastando ese campo. ¿Quién pero, va a pagar por eso? sí. Y bueno, vamos a ver entonces, doctor, vamos a estar atentos a cualquier novedad. Te agradecemos tu tiempo y que No, a la tengas una hora. muy buena jornada, ¿eh? Igualmente, Carlos, la orden es siempre, ¿ok? Gracias, gracias, doctor. Saludos. Hasta luego. Usted está escuchando PDS.